noches, profesor. Soy el alumno José Omán Barahona y en esta oportunidad le voy a presentar el cuestionario de María Mendoza acerca de la nación peruana y el rol de los medios de comunicación en la formación de la nación peruana. Antes de empezar con las preguntas, voy a comenzar con las carencias del periodismo desde un punto de vista sociológico que cualquiera lo podía connotar porque hay una cierta minoría en nuestro país que eh, tendemos a tener una cierta capacidad crítica lectora y que nos mantenemos con esa formación de ciudadano, ¿no? De estar informados, eh, de ejercer también lo que es nuestra capacidad eh, intelectual, ¿no? En el ámbito periodístico peruano existen varios problemas sociológicos que profundizan la práctica y el desarrollo. Lo primero es la concentración de los medios. Eh, en el Perú existe una concentración significativa que viene a ser de que los medios de comunicación están en manos de unos cuantos pocos grupos de poder con muchos intereses económicos. Esto lo podemos ver de cómo es el manejo de la CONFIEP y qué temas tiene que hablar un medio de comunicación y qué temas no tiene que hablar un medio de comunicación. Todo por debajo de intereses económicos mediante la publicidad. Lo otro sería la falta de independencia y objetividad. Esto sería que en el periodismo peruano es otro problema sociológico que presenta y que en esta ocasión los medios de comunicación están sujetos a presiones políticas, ya sea del gobierno, partidos políticos, eh, también de los empresarios, y que esto impactan la capacidad de informar. O bien informan a medias o bien informan lo que les conviene y recortan unas partes y embellecen la información, ¿no? Tapando grandes cosas que no quisieran que salga a la luz. Lo otro sería el sensacionalismo, que a la gran mayoría de los peruanos le gusta, y la falta de ética, lo cual se ha perdido actualmente demasiado en lo que es en el ámbito periodístico. En este caso, el periodismo peruano ha sido muy criticado por priorizar el sensacionalismo y la búsqueda de la audiencia sobre calidad y la veracidad de la información, que es mucha, es una, son grandes diferencias y semejanzas que podemos encontrar. ¿A qué viene todo esto? Primero que los medios de comunicación se aprovechan por nuestra incapacidad, lo cual nos atan a una desinformación, polarización, lo que es la polemización también de los escándalos, farándulas, etcétera. Y que viene a ser la erosión de la confianza del público en los medios de comunicación, ¿no? De ahí ya viene a ser las amenazas y violencia a los que van en contra de, el imperio de la mentira, ¿no? Que viene a ser contra los grupos de poder, contra el gobierno, y que estos, si se van en contra de la línea editorial que estos le imponen, pues vienen a ser amenazados, ¿no? O violentados o perseguidos, ¿no? Como en los años 90 en algunos casos de algunos periodistas. La brecha digital y el acceso a la información. El avance de la tecnología y el acceso a Internet también cae una desventaja a la desinformación. Eh, Esto no quiere decir que también es accesible a la información al instante, pero que también es un aprovechamiento al difundir fake news, ¿no? Información falsa. Y por último sería la falta de diversidad y representativa en cuanto al periodismo peruano, que tiene que desafiar de ser más inclusivo y más representativo de la diversidad de la sociedad peruana. Es decir, que existe la necesidad de ampliar la participación, por ejemplo, de mujeres, personas indígenas, afrodescendientes y otras voces representadas en cuanto a la cobertura mediática, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en provincia. Los medios de comunicación concentran mucho su poder aquí en la capital de Lima y es que no es que sea tampoco uh, de una postura izquierda o que sea simplemente eh, una persona roja, ¿no? Hablando políticamente, sino es que la realidad nos demuestra que
la publicidad estatal se concentra demasiado en lo que es en la capital limeña y no hay una tajada correspondiente en lo que son en los medios de comunicación de provincia. Estos problemas sociológicos del periodismo peruano requieren pues la atención y la acción de profesionales de una nueva de una nueva profesionalización, de una nueva generación que trate de dar esa esperanza, ¿no? De poder cambiar este periodismo que cada vez se ve muy denigrante y decadente, ¿no? Y bueno, vamos a las preguntas de María Mendoza, su cuestionario. La primera pregunta es, ¿por qué se afirma que los periódicos cumplen una función protagónica en la vida de la nación peruana? Ya, primeramente, porque ser ciudadano implica tener una conciencia ciudadana. Me refiero a que implica tener valores, capacidad crítica, lectora, eh, ser más, tener más tener más una formación educativa estable, sólido, ¿no? Pero lamentablemente no vemos eso. Con tan solo decir que el presupuesto del PBI a nivel educación, el presupuesto general, ni llega a al 5% si no me equivoco. Entonces eso demuestra una gran carencia a nivel educativo desde los jóvenes, porque somos los jóvenes los que pagamos ah, lo que pagamos pato al nivel en términos coloquiales, ¿no? Porque somos los jóvenes los que vamos a sufrir más adelante lo que son las destabilizaciones políticas y sociales, ¿no? Entonces, eh, hay una cierta manipulación de los medios, eso se ve, y que en la manipulación de la prensa siempre se aprovecha de nuestra incapacidad intelectual, ¿no? De nuestras carencias como peruanos. Y eso es lamentable porque es la realidad en la que vivimos como sociedad. Es más fácil los medios de comunicación, periódicos y demás plataformas tener el control total de la opinión, para que así nosotros dependamos de ello, de que ellos tengan el poder de mostrar al público sobre qué cosas hay que ver, hay que saber, ver y escuchar, y sobre qué cosas no hay que saber, ver y escuchar. Ese es el poder de la prensa, ese es el poder de los medios de comunicación que cumplen una función protagónica en nuestra vida como persona y como ciudadano. Eh, Cada vez es más constante el bombardeo de los fake news, de los medios de comunicación, hasta tal punto de crear una división social en nuestro país que se ve demasiado eso, ¿no? Entonces, como que nosotros nos dejamos llevar por eso. También, eh, también se connota que la información tiene cada distinción con una cierta intención. Me refiero a que cada vez que se emite una información, ya sea económico, social o político, siempre hay una intención detrás. El porqué del mensaje ahí está. La mayoría del porqué de este mensaje son siempre con muchos intereses económicos, ya sea empresariales, que vienen mediante la publicidad. Históricamente, los diarios más influyentes ante los grupos de poder es el comercio, que es el más antiguo o es uno de los más antiguos del siglo XX, si no me equivoco, que se le ha considerado el decano de la prensa más influyente de la derecha liberal, que por décadas ha sido como el vocero de la derecha, que es una empresa familiar, un gigante, una de las grandes familias muy ricas que ha estado en manos de la familia Miro Quesada, que casi desde su fundación desde el siglo XX hasta el siglo XXI, disculpe, se convirtió en el mayor conglomerado mediático y que también enfrentó la crisis y las confiscaciones de Velasco Alvarado, sí, que afrontó crisis y lo ha recuperado exitosamente, sí. Segunda pregunta, ¿cuáles son los aportes de los periódicos en el surgimiento de la nación peruana? Voy a tocar un personaje que es el representante y emblemático de nuestra casa de estudios. Se remonta Francisco Antonio Evaristo Cabello y Mesa, que nació en el año 1794 hasta el 1830, bajo el seudónimo de Jaime Abosate y Mesa, el nombre de nuestra universidad, nuestra casa de estudios, que fue un militar, un escritor español que editó los primeros periódicos de los actuales
naciones del Perú y que trabajaba bajo la escritura bajo la escritura periodística, o sea, eh, bajo los escritos de Informar en la época del virreinato, ¿no? Español que se instaló acá en el Perú y que marcó una nueva fase del periodismo en el Perú, no solo por su periodicidad de Bausat y Mesa, sino que también por su carácter y diferentes facetas que incluían la publicación de noticias e informaciones curiosas, así como textos educativos de interés comercial, compras, ventas y alquileres, entre otros. Bausat y Mesa propició la corriente intelectual en la sociedad virreinal de gran importancia que dio pues un desarrollo histórico de nuestro país. Eh, eh, su distribución de informar era totalmente gratuito al inicio, lo cual motivó a la población a leerlo y que éste logra el nacimiento de un carácter masivo para la información en la población de la época, contribuyendo así al interés de las comunicaciones escritas en la población en el siglo pues XVII. Y finalmente, la gran parte de los aportes de los periódicos en nuestra nación siempre han sido desde la ilustración intelectual hasta actualmente decadente, ¿no? Hasta denigrarse desde el punto de vista amarillista, engañosa, ¿no? Seductora, ¿no? Farandulera, a manip- eh, manipulación, ¿no? Y que los medios de comunicación siempre han sido y siguen siendo pues una plataforma para poder comunicar y compartir las ideas coyunturales que interesan a los distintos grupos sociales que forman parte de los países. La tercera pregunta es: ¿qué entiendes por esta idea, entre comillas, prensa más influyente de Lima? El Perú. Entiendo que entre más influencia hacia el público lector, obtiene mayor poder del controlar de las masas, la manipulación de las masas, como le decía Noam Chomsky en su libro. Por ende, la prensa más influyente siempre será la más publicitada, con grandes intereses económicos, en desinformar y distraer y direccionar a la sociedad peruana qué le conviene y qué es lo que no le conviene ver. Entonces, sin embargo, el peruano promedio tiende a dejarse influenciar pues, por ese tipo de farándula, porque ya está acostumbrado, por su baja coeficiente intelectual, que está de más decirlo, está acostumbrado a visualizar, contemplar y apreciar un lenguaje muy coloquial, muy fácil, muy farandulero, muy digerible, en la que se pueda disfrutar ya sea desde lo chismoso, lo morboso, lo polémico, lo social, lo escandaloso, etcétera. Excepto a que hay una minoría de periódicos decentes, bueno, decentes en cuanto a la información, pero moralmente no, porque son corrompidos por grupos de poder y eso está comprobado eso, ¿no? Me refiero al comercio, la prensa, la crónica y su manera de comunicar de un lenguaje estándar, muy formal, con una amplia investigación, claro que siempre con una intención detrás, y es su verbalización, es el conocimiento, es la valoración positiva, es la alta expectativa que tiene el periódico y que estos periódicos destacaron en los agentes sociales los sentimientos de satisfacción e insatisfacción, de confianza y desconfianza, y de aprobación y de rechazo hacia quienes se movían en los territorios políticos. Es decir, los periódicos que se enganchaban con la política ya estando en favor o en contra, siempre tenían estos problemas de aprobaciones, estas trabas a lo largo de nuestra historia peruana, incluso llegando pues a la autocensura, ¿no? Estos tipos de consumo de comunicación, tanto como el público y de lo que emite el mensaje del medio de comunicación, es es el claro reflejo de cómo somos como sociedad. Ahora, la mayor parte de la prensa es muy centralista, y la mayor parte de la publicidad gana más la prensa limeña, que es ahí donde se concentra la mayor parte de la concentración del poder y de lo que reina
a la publicidad, ¿no? Mediante el dinero y los intereses económicos. Cuarta pregunta. La prensa es responsable de la representación discursiva de la nación. Define esta idea. Eh, si bien los periódicos cumplieron durante el siglo XX una función protagónica en la vida de los pueblos, resulta relevante preguntarse cuál fue su aporte en esa centuria, en el proceso de consolidación de las naciones y de reconocernos como una comunidad integrada por sujetos pues jurídicamente iguales con pleno derecho dentro de la sociedad. Este artículo presenta los resultados de una investigación cualitativa que desde una perspectiva comunicativa, histórica y sociológica analiza la labor pues cumplida de la prensa más influyente de Lima en tres momentos gravitantes en la configuración de la comunidad política peruana, como por ejemplo la emergencia de los partidos modernos en el año 1920, el inicio del APRA, si no me equivoco creo, el voto femenino en el año 1950, el voto de los analfabetos en el año 1970 y en algunos agentes sociales que caracterizan colectivamente como ciudadanos que se ha comprobado que los periódicos no estuvieron de espaldas al país, aunque su contribución a la colectividad fluctuó entre el compromiso y la indiferencia y la parcialización respecto a dichos fenómenos sociales. La quinta pregunta es, ¿existe una nación en el Perú? Los periódicos cumplieron su función de promover la idea de nación. En muchos países se dice ahora que los medios de comunicación están sustituyendo a los partidos políticos y a las instituciones y que por lo tanto están debilitando la democracia. Sí, la afirmación es indiscutible. Digo, es discutible, porque no cabe duda de que el papel de los medios y su relación con los partidos y las instituciones están cambiando. El debilitamiento de los partidos políticos y el aumento de la desconfianza ciudadana en muchas instituciones de la democracia han sobrevenido paralelamente al crecimiento de la importancia, la cobertura y la influencia de los medios de comunicación. Ya nadie duda de la gran magnitud de la revolución de las comunicaciones, que particularmente pues de la omnipresencia de la TV. Por lo tanto, los periódicos cumplen su función en promover sus intereses económicos porque de eso viven. Entonces, las líneas editoriales, los directores de la prensa siempre van a estar enganchados a la publicidad. Sexta pregunta, ¿qué es la ciudadanía? ¿Cómo define ese concepto la prensa? Seré breve. La ciudadanía definida políticamente es un número estadístico para ya sea la prensa, ya sea para el gobierno. Es un número estadístico en las encuestas que ellos creen convenientes, un votante más, ya sea en una elección política, un espectador más, ya sea en el rating de un medio de comunicación, y que se clasifica por ser colaborador para sus falsas propuestas con la finalidad de que lleguen al poder, siempre con intereses, y que tengamos entendido que la política se lleva de la mano con los medios, o sea, es el cuarto poder del gobierno y que existe una conexión de intereses, ¿no? Entonces nuestra ciudadanía representa eso, una resignación servil a todo lo que nos depara y cometemos fracaso para llegar a merecernos las actuales crisis políticas y sociales, ¿no? Para la prensa peruana define la ciudadanía como la tarea de seducir e inducir y sobre todo mentir, que es importante que en la mayoría de los medios es convenible que la ciudadanía sea menos lúcida, menos informada, menos crítica. Entonces así nadie se dará cuenta de los destapes políticos que la prensa debería pues cubrir, ¿no? Tapar el sol con un dedo, ¿no? Séptima pregunta y última. ¿Cómo se ha desarrollado la relación periódicos? Digo, ¿cómo se ha desarrollado la relación periódicos, partidos políticos, comunidad peruana? El rol del periodismo ha escrito en el retrato de tres fenómenos que fueron eh, medulares en la vida nacional, el surgimiento de los partidos modernos, en especial el APRA, es en la década del año 1920, que es la instauración del voto de la mujer, como ya le había explicado, en la década 1950, y el reconocimiento del voto de los analfabetos a fines del año 1970, ¿no? Que en estas coyunturas el Perú dio pasos importantes hacia la consolidación
y la ampliación de la comunidad política, así como luego daría otro paso con lo que retrocedió en este proceso. Octava, octava pregunta, ¿cuál ha sido el comportamiento de los periódicos en las grandes causas nacionales y en los conflictos de la sociedad peruana? A ver, eh, para ejercer el periodismo, antes que nada hay que ser un buen hombre o una buena mujer, bueno, seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas porque tienden a corromperse más que nada. Eh, si vemos hoy en día el gobierno de Dina Boluarte con estas crisis políticas y la ola de protestas, vemos cómo los medios de comunicación tapan estos tipos de contextos. Entonces, no obstante, ha sido poco lo que han dicho en los medios de comunicación tradicionales sobre los 47 civiles que han fallecido por el impacto de armas de fuego en enfrentamientos con la Policía Nacional de Perú. Para responder esta pregunta, en primer lugar, debemos tener en cuenta que los periodistas se encuentran insertos como asalariados en una estructura burocrática y jerarquizada, como son los medios de comunicación. En segundo lugar, hay que recordar que al menos en las grandes ciudades ya nos encontramos empresas estrictamente periodísticas, lo cual nosotros le llamamos los medios de comunicación, que son conglomerados de medios en los cuales el periodismo es simplemente una de las actividades que se encuentran en manos de grandes ejecutivos y hombres de negocio con intereses de distinto tipo. Sin embargo, son muy pocos medios quienes comparten información parcializada, más que nada en los medios de comunicación independientes, ¿no? Que tienen una objetividad y independencia de libertad en cada contexto social en el que trata de comunicar las causas que se presentan siempre la mayor parte de los medios centralistas que se verán pues obligados a tomar una posición interesada de las posturas políticas y que porque hay que porque muestran un pacto con ellos. Entonces todo esto se maneja mediante los intereses de la publicidad y del sucio dinero que corrompe pues a gran número de periodistas, ¿no? Bueno, eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias. Espero que le haya gustado y bueno, esto sería hasta pronto.